Pues nada, vamos a ir comenzando. Quería daros la bienvenida y, bueno, agradeceros la asistencia al webinar. En primer lugar, pues me voy a presentar. Soy Vanessa González, consultora especialista en el área de Microsoft en Nusis Group y concretamente en el entorno de aplicaciones de negocio de Dynamics 365 y Power Platform. Voy a hacer una breve introducción para daros contexto sobre lo que veremos hoy y destacar por qué es clave modernizar el software y automatizar procesos en empresas y en administraciones públicas. Y bueno, pues cómo la Power Platform pues, nos va a permitir acelerar todo este camino. Al final de la sesión, pues mi objetivo es que tengáis una visión clara de las piezas que forman parte del gobierno de la solución, de cómo vamos a llevarlo a cabo pues con todas las garantías que nos ofrece Microsoft y, bueno, de los principales beneficios, pues que entre ellos ya veréis que va a estar el ahorro de tiempos y de costes. Y bueno, quería comenzar contando algo que seguro que a todos los que estáis aquí os suena bastante y es que es la realidad que solemos enfrentar en la mayoría de empresas. Es que negocio y tecnología pues suelen ir a diferentes velocidades, ¿no? Un área de negocio concreta pues necesita una nueva funcionalidad que nos pide para ayer prácticamente, ya sea pues automatizar una tarea que es bastante tediosa, integrar datos que hoy conviven pues en los famosos Excels, ¿no? Que tenemos por todos lados, un sistema antiguo que no está conectado, está dando problemas y al final pues desde IT lo que se quiere dar es solución continua, pero bueno, no es tan sencillo, ¿no? Entre dependencias de los propios sistemas, ciclos de desarrollos tradicionales que se vuelven largos, validaciones de seguridad, pues al final las entregas muchas veces de estas necesidades pues se retrasan meses y bueno, muchas veces incluso se abandonan, ¿no? Y un poco el motivo del webinar de hoy, la pregunta que vamos a resolver es pues cómo podemos recortar ese tiempo, pero sin comprometer pues la parte de la calidad y la seguridad que a todos los de tecnología es primordial, ¿no? Es la base. Entonces, pues hoy vamos a ver pues cómo Power Platform ofrece ese camino pues mucho más ágil, con todas las garantías de seguridad y nos va a permitir pues modernizar aplicaciones empresariales integradas y acelerando pues esa innovación continua que solemos buscar en las organizaciones. Bueno, si habéis estado anteriormente en cualquier webinar que hacemos aquí desde Nunsi, desde el área de Microsoft, pues esta imagen seguro que os suena porque siempre la estamos poniendo, pero es que es realmente relevante, ¿no? Al final, esto es lo que nos da es la visión global del ecosistema de Microsoft en soluciones empresariales. Y a simple vista, con esta imagen, entendemos que lo que nos está ofreciendo Microsoft pues no son productos aislados. Aunque aquí veáis circulitos para cada solución, esto no es un producto, no son productos aislados, ¿no? Sino va a ser una plataforma única, cohesionada entre ella y realmente está diseñada pues, para trabajar de forma integrada con todas estas piezas desde el minuto uno. Y además, pues impulsada por la inteligencia artificial, ¿no? Que nos da Copilot en cada uno de los puntos que forman este gran ecosistema. Pero bueno, al final para dar un poco más o centralizarnos en esta parte del webinar en Power Platform, pues hacemos así un poco de zoom en las aplicaciones que forman parte. Son herramientas low code, no code e inteligencia artificial dentro del propio ecosistema. Y bueno, para los que no estéis familiarizados con la Power Platform, pues al final podemos verlo pues como un kit de piezas, recursos que nos van a permitir, pues sobre todo crear aplicaciones, automatizar procesos, imprescindible, e incorporar pues capacidades de inteligencia artificial, como ahora veremos también, pues de forma mucho más rápida, ¿vale? Integrándose, evidentemente, pues con todos los sistemas actuales que estén en vuestras organizaciones. Y todo pues bajo un mismo entorno y con la seguridad que nos va a dar la propia infraestructura de Azure, ¿no? Y aquí tenemos varias piezas para armar pues, un poco esta solución que os estamos planteando. Copilot Studio nos va a permitir crear pues, estas experiencias conversacionales a través de agentes de inteligencia artificial. Pues, a ver, casos de uso típicos, ¿no? Como guiar al usuario, consultar datos del propio conocimiento de la empresa, incluso crear esas tareas completas, ¿no? No solo nos quedamos con esa experiencia conversacional, sino que podemos ejecutar tareas completas.
y evidentemente con total control y gobernanza de tecnología. Power Apps, que nos va a dar esa facilidad de construir aplicaciones de negocio con una experiencia pues, bastante consistente, reglas de negocio, validaciones, y van a estar listas pues, para integrarse y escalar. Power Automate, que yo creo que aquí es el más conocido de todos, ¿no? Va a ser nuestro orquestador de procesos y automatizaciones y nos va a permitir pues, reducir todo tipo de tareas manuales. Y también por mencionar Power Page, que también este es un poquito quizás el menos conocido de toda la Power Platform, nos va a permitir pues, crear portales webs corporativos, sobre todo con la idea de dar autoservicio a clientes que puedan acceder personas externas a la organización y que esté totalmente conectado pues, a nuestro back office de la empresa y sin necesidad de grandes desarrollos. Aquí recordad que todas estas herramientas, todas estas piezas son herramientas con tecnología de bajo código, ¿no? Y bueno, también por hacer mención un poco a la parte que no se ve tanto, la parte de atrás, ¿no? En cuanto al modelo de datos, seguridad y esa interoperabilidad, pues tenemos en el espinazo central Dataverse, que va a ser nuestro modelo relacional de datos con lógica centralizada. Luego también tenemos una parte súper importante que va a ser la conectividad que nos da de manera directa con más de 1.700 conectores a software pues muy diverso y muy presente en casi todas las organizaciones. Aquí estamos hablando de conectores para SAP, para Salesforce, evidentemente para todo el entorno de Microsoft y Dynamics, y luego también tenemos la opción de tener esos conectores personalizados. Además de la capa de inteligencia artificial, ¿vale? Nuestros procesos, que esto nos va a dar pues un plus. Estamos hablando ya de automatizar procesos con una capa de inteligencia. Luego la parte de gobernanza, que aquí yo creo que a los perfiles que os habéis conectado os va a interesar bastante, entender bien cómo esa gobernanza viene de serie, la posibilidad de crear pues, entornos de desarrollo, preproducción, producción, ALM, políticas de LP, control de accesos, auditorías, ¿vale? Y por último, la extensibilidad ProCode, que bueno, pues cuando necesitamos integrar desarrollos más complejos o esa capacidad, pues podemos hacerlo también, ¿vale? Sobre todo también tenemos esa conexión Azure Functions que nos va a dar pues esa capacidad de desarrollo más complejo. En definitiva, un poco por términos simples, ¿no? Aquí es una regla, es fácil. ¿Qué conseguimos con la Power Platform? Pues vamos a tener entregas más rápidas, menos deuda técnica y sobre todo más control, ¿vale? Sobre todo el ciclo de vida de las aplicaciones. Power Platform nos va a permitir, pues, co-crear con negocio de forma ágil, mientras desde el punto de vista de tecnología, pues nos aseguramos de que tenemos esa arquitectura, esa seguridad y ese gobierno, ¿vale? Entonces, quería también daros, pues aquí como 5 puntos clave, ¿no? De principales ventajas para que tengáis también esta visión más pues más desde un punto de vista de negocio, ¿no? De qué nos puede aportar estas soluciones. Al final, la principal, creo que es evidente, es el tiempo. Vamos a acelerar ciclos de entrega sin perder esa calidad y esto, bueno, al final es gracias a la tecnología low code, la reutilización de componentes y la inteligencia artificial integrada, que ahora vamos a ver cómo funciona dentro de la Power Platform. Y al final esto se va a traducir en un impacto, es un impacto inmediato, ¿no? en negocio. Otro punto, evidentemente, va acorde con el tiempo, menos tiempo, pues menos coste. También conseguimos tener menor deuda técnica y optimizamos el mantenimiento, ¿no? de las aplicaciones. Al final, al tener un stack unificado, pues conseguimos que ese mantenimiento pues, sea mucho más estable, ¿no? Evitamos soluciones ad hoc, estamos estandarizando el desarrollo, que esto es importante para tecnología, y modernizamos el software legacy que a todos a veces pues, en las empresas resulta un problema. Otro punto que ya hemos comentado, al final todas las integraciones, estamos hablando de conexiones con sistemas existentes y APIs estandarizadas, ¿no? Al final aquí la idea es no reinventar la rueda y utilizar los conectores y patrones que ya están probados. Podemos integrar pues, todo lo que se os ocurra, ¿no? RPs, CRMs, bases de datos, servicios externos, pues todo con mucho más rapidez y con menor riesgo. Aquí ganamos sobre todo interoperabilidad, ¿no? Es muy importante.
La escala y el gobierno, que ahora también es un poco lo que os comentaba, que vamos a mostraros en el webinar, pues contamos con este ALM, entornos de seguridad. Al final se va a traducir en entregas repetibles y controladas, ¿no? Con un poco de esta calidad consistente. Y luego, pues bueno, pues otro punto también importante que va a ser esta máxima colaboración, ¿no? Y productividad. Al final aquí lo que conseguimos con estas soluciones pues es que negocio y tecnología pues vayan a una velocidad un poco más similar, ¿no? Buscamos iteraciones cortas, un backlog claro y bueno, al final esto pues es un impacto directo pues con entregas más rápidas, mayor adopción y mejores resultados, ¿no? Al final aquí un poco la idea es que modernizar no va a ser rehacer todo, sino que pues lo que buscamos es activar entregas más rápidas, seguras, que desde IT tengáis la gobernanza de la solución que estáis entregando y reducir complejidad, ¿no? Es uno de los puntos clave, creo que de la Power Platform que conseguimos es que reducimos bastante la complejidad y toda esta deuda técnica que a veces tenemos en las organizaciones. Y bueno, para ir cerrando un poco esta introducción y ya dar paso a mi compañero, al final quería contaros también un poco qué vamos a ver hoy. La idea es ver una demo acotada, evidentemente en el tiempo que tenemos, lo que podamos ver que sea más importante para vosotros, ¿vale? Guiaros un poco en cómo sería construir una solución real con las herramientas de Power Platform. También el objetivo es mostrar pues cómo en este mismo marco tecnológico pues podemos cubrir pues casos más simples, bastante simples, a casos pues muy avanzados, ¿no? Y como novedad este año, pues ya es novedad en todo lo que hablamos, la capacidad de inteligencia artificial integrada dentro de la misma Power Platform, que también nos va a permitir, en algunos casos, acelerar un poquito más estos desarrollos. Y bueno, un poco para que podáis aprovechar la sesión, yo lo que os invito es a que pues toméis nota de los puntos que más os interesen o el nivel de complejidad que queráis explorar, penséis pues en algún caso de uso concreto, un caso mínimo viable y que hoy mismo pues podáis lanzar vuestras preguntas. Así que nada, vamos a verlo en acción. En este caso doy paso a mi compañero Aitor Francés, que va a liderar esta parte de la sesión. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, antes Dejo de de compartir. simplemente por poner un poco en antecedentes, ¿vale? De lo que vamos a estar hablando durante estos minutos que nos quedan, ¿vale? Por poner un poco de contexto, más allá de lo que nos ha estado comentando Vanessa, un poco la idea de hoy es poder ver de qué forma podemos ayudaros, podéis entender cómo podemos modernizar o cómo podéis modernizar todos esos sistemas que a lo mejor a día de hoy pues estar un poco obsoletos o como comentábamos también, ¿no? La idea de que a nivel de gobernanza, cuanto pues más antiguo, cuantos más sistemas a lo mejor hemos empezado a construir y tenemos al final a lo mejor incluso hemos llegado a generar nuestro pequeño caos, muchas ocasiones poder gestionar todo eso, poder gestionar toda la seguridad, mantenerlo, es muy difícil, ¿no? Eh, digamos que esa es una de las puntas clave. La otra, como también ha comentado Vanessa, no es toda la inteligencia artificial. Tenemos que, si no hemos empezado ya, tenemos que entender de qué forma nos puede ayudar, no únicamente, digamos, como usuario final para mejorar nuestra productividad, sino más allá de ello, sino que igualmente nos pueden ayudar, si bien a día de hoy, y vamos a ver un poco, ¿no? Todavía, digamos, está en pañales muchas cosas, pero nos puede servir como un punto de partida para poder pensar y analizar y desarrollar los primeros pasos de aquellos proyectos que realmente queremos empezar a realizar. Pequeños proyectos, grandes proyectos, un poco ir viéndolo en perspectiva. ¿Vale? Por tanto, un poco, ¿qué es lo que al final estamos hablando? ¿No? Pues cómo innovar sobre la deuda técnica, ¿no? Al final, en nuestro día a día pasamos
muchísimo tiempo y gastamos muchísimo presupuesto en mantener en muchas ocasiones sistemas que realmente o están obsoletos o son muy difíciles de conectar entre sí. Tenemos que realizar muchos procesos manuales, lo cual es muy difícil, como comentaba, de mantener. Por tanto, además, digamos, una modernización de decir, vale, modifico todos nuestros procesos, modificamos absolutamente todo, eso es muy arriesgado y en ocasiones también muy lento, ¿no? Son proyectos a lo mejor que llevan años incluso de completar. Y es ahí donde Microsoft Power Platform nos puede ayudar a realizar una modernización mucho más ágil. ¿Por qué? En especial porque nos permite empezar a construir sin tener por qué romper lo anterior. Es decir, podemos hacer que coexistan sistemas. Eso es uno de los puntos clave, lo cual nos permite en muchas ocasiones acelerar esos roadmaps, ¿no? O esos procesos o esos proyectos que tenemos en mente de meses, años, incluso a semanas, llegado el momento. Eh, Al final, como decía, lo importante o lo que tenemos que entender es que Power Platform no es un producto de Microsoft, pero no está enfocado a solamente trabajar con productos de Microsoft. Está enfocado para ofrecer una capa de agilidad para desarrollar gran cantidad de procesos, aplicaciones, sistemas, agentes que estén interconectados entre sí. Es decir, podemos tener nuestros propios sistemas, como pueda ser SAP, Oracle, Salesforce, ServiceNow, que no tienen por qué ser legacy, sino simplemente son los que trabajamos. Y Microsoft y Power Platform nos permite poner una capa superior dentro del ecosistema de Microsoft, pero nos habilita la capacidad de poder conectar con absolutamente cualquier sistema si tenemos una conexión a Internet, como quien quiere decir, ¿no? Incluso con sistemas que tengamos en local, se puede llegar a realizar distintos sistemas y procesos que nos ayuden a agilizar y a mejorar nuestros procesos. Por tanto, no estamos planteando un corte en seco, sino que lo que estamos planteando es, tienes tus sistemas, vamos a aprovecharlos y vamos a utilizar la Power Platform para mejorar experiencias de usuario, para automatizar, para empezar a dar uso, a empezar a utilizar la inteligencia artificial y, por tanto, al final lo que estamos buscando es esa flexibilidad. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos esto? Sobre todo con dos conceptos clave. Uno que son, digamos, la magia de los conectores o la magia de la integración. ¿Vale? Es decir, tenemos más de 1000 conectores predefinidos en, en Microsoft, en Power Platform, lo cual nos está diciendo que podemos conectarnos con cualquier SQL, con cualquier RP, con Excels que tenemos perdidos por ahí, con nuestro correo, con nuestras herramientas documentales. Todo ello, incluso podemos crear nuestros propios conectores si tenemos nuestras propias APIs, si tenemos nuestros propios sistemas y no existe un conector, lo podemos crear. Y además ahora con la inteligencia artificial incluso podemos empezar a trabajar ya con esos conceptos como son los agentes, como son los MCPs, como son los LL. Todo ello se puede englobar dentro de lo que es el universo de Microsoft, en este universo de los conectores. Luego veremos en el apartado que veamos de gobernanza cómo Microsoft ya se está adelantando a esa parte de los MCPs, de esas APIs globales y con inteligencia propia, podríamos decir, cómo ya está empezando a dar los primeros pasos en cuanto a gobernanza y todo, porque todo esto, al final, como también estábamos comentando, está muy bien, es decir, estamos hablando de modernizar, estamos hablando de crear nuevas herramientas en el que podemos mantener un equilibrio entre nuestros sistemas actuales y lo nuevo que nos ofrece Power Platform, pero todo ello obviamente lo tenemos que gestionar, lo tenemos que gobernar, lo tenemos que mantener, lo tenemos que monitorizar. Y todo ello también Microsoft nos ayuda a ello con su gobernanza y con las herramientas que nos habilita para ello. Por tanto, ¿qué es al final lo que estamos buscando? Como decía, una modernización controlada con las distintas piezas clave que tenemos. Power Platform
para esa velocidad gracias al low code, no code de inteligencia artificial. Copilot, como decía, al final es no únicamente como herramienta para usuarios, sino también como herramienta para desarrolladores, es decir. Y por último, ya a nivel de Azure, Microsoft 365, toda esa seguridad, integración y control que tenemos. Antes de continuar con la parte de gobernanza, vamos a ver un poco esto que sí, es muy bonito, pero bueno, ¿esto en qué consiste al fin y al cabo? ¿Vale? Nosotros, al final, cuando queremos plantear, ¿no? Queremos plantear un proyecto, ¿vale? Es decir, ¿vale? ¿Cómo puedo darle forma, ¿no? a este proyecto? ¿Cómo puedo hacer que esto realmente funcione? Pues lo primero es, digamos, lo que es la base de todo, ¿vale? Que en sí es Power Platform. Power Platform, al final, tenemos una, unos accesos, ¿vale? O un acceso completo a todo lo que nos ofrece el sistema. ¿Qué es lo que tenemos? Al final trabajamos con entornos que a nivel de gobernanza lo hablaremos un poco más, y en esos entornos al final lo que podemos hacer es construir todo aquello que necesitamos. ¿Qué podemos construir? Podemos construir nuestro modelo de datos si lo necesitamos, junto con Dataverse, como comentaba antes, Vanessa también, ¿no? Esa capa, digamos, o pieza central en lo que luego se trabaja todo lo demás. Puede ser una base de datos en la que integremos de distintas formas. Podemos crear nuestros flujos automatizados y podemos crear incluso nuestras propias soluciones completas con agentes, con modelos de datos, con aplicaciones, con flujos de datos, con inteligencia artificial, ¿vale? Por tanto, todo ello lo tenemos disponible desde Power Platform. ¿De qué forma al final Microsoft además nos está intentando ayudar, ¿no? Con las últimas novedades que va avanzando, y de qué forma además nos ayuda tanto a vosotros como a nosotros a empezar los proyectos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, digamos que tenemos proyectos muy complejos a lo mejor, o proyectos que no tenemos muy claro por dónde empezar. Microsoft, gracias a, por ejemplo, herramientas como los planes, ¿vale? Nos permite, digamos, un escenario de partida en el que nos va a generar una serie de conceptos, de componentes que nos van a ayudar a interpretar realmente de nuestro proyecto, a lo mejor que podemos tener por ejemplo, ahora mismo la gestión de los pedidos la hacemos en un sistema legacy, o incluso lo hacemos con correos electrónicos y llevamos el seguimiento en un Excel, por ejemplo. ¿De qué forma eso lo puedo convertir a algo mucho más escalable, más estable, que yo pueda gobernar, ¿no? Pues para ello, un primer paso, si no tenemos muy claro hacia dónde ir, podemos utilizar lo que son los planes, ¿vale? De Power Platform. Estos planes, al final, lo que nos ayudan es a darle una primera forma, ¿vale? A aquello que queremos encontrar, podríamos decir, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos, digamos, o qué queremos empezar a desarrollar? ¿Vale? Pues queremos empezar a desarrollar un proceso que nos permita gestionar, por ejemplo, esos pedidos que ahora mismo lo estamos realizando desde nuestro sistema legacy, por ejemplo, ¿vale? Y podemos hacer una frase, lo podemos gestionar, digamos, en una frase, o podemos escribirle aquí todo lo que queramos, ¿vale? La idea es un poco de que nos dé unas primeras pinceladas de qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Pues al final queremos describir el problema de negocio, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, estamos gestionando en Excel los pedidos diarios con distintos estados y envíos y fechas de envío, por ejemplo. Necesitamos una aplicación que nos permita gestionarlo, procesos automáticos de envío de correos,
por ejemplo, y un agente que ayude a los usuarios a recuperar información de los pedidos, por ejemplo, ¿vale? Ya vamos a ver un poco qué Microsoft, qué nos está proponiendo, ¿no? Y digamos que es como un punto de partida de, vale, ¿qué entendemos o dentro de todas las herramientas que tenemos en Microsoft, ¿no? ¿Qué cosas y un poco de platform, qué componentes, ¿no? me proporciona Microsoft o qué piensa que puede ser interesante, qué punto de partida podemos utilizar? Pues en este caso, le hemos identificado un problema que tenemos y cuál es el propósito, digamos, ¿no? El propósito es un modelo de cómo abordar el problema de negocio. Por tanto, ¿qué requisitos, ¿vale? Hemos o puede extraer Power Platform de lo que necesitamos, ¿vale? Digamos, esto, como todo, es algo que nos ayude a nosotros a identificar nuestras necesidades reales, porque a lo mejor hemos pensado en cosas en unas cosas, pero no en otras. Por ejemplo, aquí el primer punto de partida es, oye, ¿cuáles son las distintas personas o cuáles son los distintos actores que van a trabajar esta aplicación, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo tenemos que pensar desde el punto de vista de usuario, ¿no? ¿Qué usuarios van a utilizar este nuevo sistema, ¿no? Pues nos aporta una serie de opciones. Por ejemplo, un empleado de ventas, ¿no? Pues el empleado de ventas será la persona encargada de registrar, actualizar, hacer seguimiento. ¿Qué necesita, no? Esto está un poco pensado, si nos vamos un poco a estructura de proyectos, por ejemplo, en DevOps o herramientas similares, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de proyectos gestionados en Agile y demás, un poco relacionado a User Stories, historias de usuarios. Vamos a identificar cuáles son las necesidades en este formato, ¿no? Pues, por ejemplo, como usuario necesito registrar un nuevo pedido, necesito actualizar el estado y la fecha, visualizar la lista de pedidos, recibir notificaciones, filtrar y buscar pedidos. Como supervisor necesito consultar los pedidos, recibir alertas, asignar pedidos y además ya nos está dando que un usuario adicional es un agente virtual. Es decir, aquí ya estamos planteando, y esto es muy interesante en muchas ocasiones, es decir, nosotros casi siempre pensamos en la IA como, vale, está ahí y yo la voy a utilizar, ¿no? Yo como usuario la utilizo. Aquí es incluso Microsoft ya está interiorizando, ¿no? Que los agentes es un usuario más. Es alguien quien va a estar ahí y que se va a encargar, incluso en muchas ocasiones, de realizar propios procesos. Daremos ver ahora, aunque sea rápidamente, ¿no? De qué forma incluso podemos tener agentes que sean completamente automatizados, ¿vale? Este primer paso, ¿estamos de acuerdo? Lo podríamos editar, podríamos hacer cualquier ajuste, lo que sea. Vamos al siguiente paso. De momento son, digamos, los requisitos de usuario. ¿Cuál es el siguiente paso? Los procesos en sí, ¿no? Es decir, ¿qué procesos necesitamos entender, ¿no? ¿Qué procesos necesitamos construir? ¿Vale? En este caso, pues lo mismo. Empieza a estudiar a partir de nuestro problema de negocio, que ha sido muy simple, pero obviamente esto puede ser mucho más complejo y le podemos dar mucho más contexto. Podemos dar incluso imágenes de nuestros sistemas, cómo están funcionando, de posibles problemas que podamos tener. ¿Vale? Y aquí ya nos está identificando. Pues tenemos un primer proceso, ¿no? De gestión y seguimiento de pedidos, ¿no? Y aquí tenemos pues todo lo que es el registro, la actualización, la consulta, el seguimiento, la asignación de tareas, generación de reportes, ¿no? Luego tenemos un segundo proceso, ¿no? Digamos, hemos pasado de esas historias de usuario, ¿no? De distintos usuarios necesitan realizar ciertas acciones. Hemos pasado ya a configurarlo y a enmarcarlo dentro de procesos. ¿Qué tenemos? Automatización de notificaciones y alertas, pues toda esa parte de comunicación, de estar conectado, ¿no? Y luego, como comentábamos antes, si ya tenemos un agente como usuario, vamos a darle su propio marco de uso, ¿no? O su propio marco de actuación. Y por tanto es cuando nos dice asistencia virtual y recuperación, ¿no? Pues este proceso es donde involucra ese agente que estamos hablando, que responde consultas, que guía a los usuarios, facilita el acceso
Incluso, como decía, podemos incluso que sea totalmente automático y que se encargue incluso de contestar correos automáticamente, de generar esos pedidos y esas líneas de pedido totalmente de forma autónoma cuando, por ejemplo, le solicitamos o recibimos, como comentaba, un correo electrónico o que incluso nuestro sistema RP nos aparece una solicitud o un montón de cosas que podemos llegar a automatizar, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Como siempre lo podríamos editar. Como decía, al final lo que estamos planteando aquí, ¿vale? Es un primer paso, digamos, a lo que luego podremos llegar a construir. Podemos reutilizar esto que Microsoft, digamos, nos está presentando o lo podemos simplemente utilizar como base para luego realmente generar un proyecto mucho más avanzado. Es decir, lo podemos utilizar como una prueba de concepto para ver si nos cuadra, dónde podemos tener gaps, qué sí puede ser muy interesante, qué podemos extender, qué podríamos modificar por otra cosa. Digamos que esto nos ayuda y os puede ayudar un poco a identificar, ¿no? Todos esos necesidades que podéis tener asociadas a un proceso o a un sistema legacy que estamos hablando antes. Aquí ya hemos pasado al apartado de modelo de datos, ¿no? Es decir, pues nos está planteando pues, trabajar con pedidos, con clientes, con estado de pedido, con empleados, con incidencias. Aquí digamos que es como un apartado o un proceso que podemos estar más o menos de acuerdo en que nos facilite o que nos cree este modelo de datos. Lo podemos utilizar, como decía, simplemente como base para una prueba de concepto. ¿Por qué? Porque en realidad a lo mejor toda esta información la tenemos en nuestro sistema interno y no queremos modificarlo. Está perfecto, ¿vale? Esto lo único que nos da es, como decía, esa prueba de concepto para decir, si dispones de estas herramientas, o de estas tablas, en este caso, vamos a poder crear distintas aplicaciones, distintos agentes que de una forma u otra, ¿vale? Y ahí es donde ya tenemos que entrar un poco más en detalles, pues si tenemos sistemas legacy, cómo podemos integrarlos entre ellos, ¿no? Pues todo ello, al menos, nos ayuda a tener esa visión global, ¿no? De, vale, desde un mismo sitio, cómo lo podría realizar y a partir de ahí, cómo todo eso lo puedo seguir englobando, ¿no? Podemos aquí, nos da opciones ya un poco más a nivel técnico, ¿no? De si lo queremos en una solución, cómo queremos llamar a esa solución, ¿vale? Podemos llamar como queramos, temas de, digamos que tampoco vienen al caso en este caso, ¿vale? Pero un poco por entender que nos da opciones para crear nuestra propia solución donde va a introducir toda esta serie de componentes, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Nos va a crear ese modelo de datos incluso, ¿vale? Y va a ir, y si lo veis aquí, en este apartado de la derecha, está construyendo todo aquello que hemos estado hablando, ¿no? Pues primero ha empezado con los usuarios, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos en todo ello. ¿Qué nos ha añadido a continuación? A continuación nos ha añadido las distintas tablas, ¿no? ¿Y ahora qué nos está añadiendo? Pues ahora nos está añadiendo todo aquello que nos va a ayudar o todos esos componentes que estarán por encima que nos van a permitir trabajar con estos procesos o en estos procesos, ¿no? Pues, por ejemplo, nos está diciendo, oye, pues he planteado poder hacer para el proceso de gestión y seguimiento de pedidos, ¿no? Que lo podemos ver aquí en más detalle y esto se vuelve loco del todo, ¿vale? Es como empleado de ventas, ¿no? Pues nos hace incluso un diagrama de cómo podemos consultar la información para cada uno de los pasos que queremos que hacer, pues qué podemos realizar, hacia dónde podemos ir, qué herramientas podemos utilizar, ¿vale? Digamos que esto, como comentaba, nos da una visión de hasta dónde puede llegar el alcance de lo que queremos implementar, ¿vale? Por tanto, o sea, aquí estamos hablando de, pues como empleado de ventas, se registra y quiere registrar un pedido, pues va y utiliza la herramienta de empleado de ventas. Y el sistema como tal, internamente, almacena el pedido, actualiza la lista de pedidos, es decir, tenemos toda esa visión completa de qué hace el usuario, qué hace el sistema, ¿vale? Todo ello que estábamos comentando.
lo tenemos en los 3 procesos, ¿no? Cada uno de estos procesos, pues podemos visualizar, algunos son más sencillos, otros menos, ¿vale? Pero un poco nos permite tener esa visión, como decía, global de todo. Si continuamos, ¿no? Pues al final, ¿qué nos estaba diciendo? Pues nos está diciendo, oye, propongo, ¿no? Pues la creación de una aplicación de Lenzo, una aplicación Canvas, es decir, una aplicación para utilizar en el móvil o en tablet, ¿vale? Que nos permite, que nos va a permitir realizar todo ese seguimiento de pedidos, ¿vale? Eh, nos introduce también el pues, tener alertas, un proceso, un flujo de Power Automate, un flujo automático que nos habilite esas alertas y notificaciones de pedidos. Incluso nos está indicando la posibilidad de generar incluso un dashboard, un informe con Power BI incluso, ¿vale? Y también, pues como hablábamos antes, de ese agente que además puede ser tanto autónomo como que sea uno más del equipo al que le podamos preguntar información. Una vez que tenemos esto, podemos ya empezar a identificar, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues, por ejemplo, queremos hacer esa prueba de concepto, ¿no? De, vale, pues, ¿cómo sería la alerta, ese flujo automático? Pues aquí simplemente le daríamos a crear y esto nos abre una ventana que nos va a mostrar cómo, por ejemplo, podríamos desarrollar ese proceso. De hecho, lo que está pasando aquí es que, de nuevo, estamos utilizando inteligencia artificial. Lo que hemos utilizado hasta ahora es de qué forma podríamos empezar a realizar eso, ¿no? Esto, obviamente, como hablábamos antes, es una prueba de concepto, es un preview. Tenemos que, obviamente, esto no nos va a dar la solución, nos da la propuesta, pero no la solución. ¿Vale? En este caso, pues a partir de eh, de lo que nosotros le hemos identificado en el plan, pues puede ser capaz de llegar a generar ese proceso. ¿Vale? Si, vamos a ver, si lo conseguimos. ¿Vale? Pero si no, ahí estamos nosotros también para identificar, oye, estamos planteando eh, este proceso, al menos nos da las bases, ¿vale? ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues, por ejemplo, aquí nos está dando una opción, ¿vale? Hemos adaptado un poco el prompt que la propia inteligencia artificial, el propio Copilot de Power Platform le ha pasado al Copilot de Power Automate, ¿vale? Y nos está diciendo, vale, pues a partir de la necesidad que existe con esa notificación, alerta y notificación de pedidos, planteamos que pues se ofrece este flujo, ¿no? O se sugiere este flujo que una vez cuando se crea o se actualiza un pedido, pues que nos envíe una serie de correos electrónicos, ¿vale? Pues con cierta información. Obviamente luego esto tenemos que ir añadiendo información, pero al menos, como decía, nos sirve como prueba de concepto para pensar en procesos o sistemas que podemos mantener. Obviamente hay procesos que son mucho más complejos y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar mucho más, tenemos que empezar a pensar nosotros mismos también, por así decirlo, pero digamos que nos ayuda, digamos, en todo este proceso de darle forma, también para que vosotros incluso, como comentaba, esa prueba de concepto inicial, al menos la tengáis en mente y podáis pensar un poco en todas las opciones que se pueden plantear. Pues podríamos estar de acuerdo, podríamos realizar las conexiones y podríamos crear directamente el flujo. Como comentaba, esta es simplemente una prueba de concepto, obviamente esto puede ir mucho más allá. ¿Qué más tenemos? Pues podemos decirle que nos cree directamente esa aplicación de lienzo, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y aquí, pues, lo mismo. Como prueba de concepto nos sirve para, pues, tener claro, pues, qué pantallas podría tener, qué acciones al menos podría ir desarrollando, qué qué distintos botones, qué navegación, de qué forma, incluso si queremos en formato tablet, si la queremos en formato teléfono, si, ¿vale? Y qué conexiones además vamos a necesitar. Pues, por ejemplo, si estamos planteando que conecte con distintas tablas o queremos que automáticamente se envíen correos desde estas aplicaciones, pues nos habilita esa serie de tablas, ¿no?
Nos puede gustar más o menos el modelo, digamos, la interfaz, pero al menos nos da esas herramientas para empezar a darle forma, ¿no? Pues tenemos una pantalla de bienvenida en el que además, pues eso, podemos acceder y nos da incluso una serie de datos de ejemplo para que podamos empezar a trastear, ¿no? Con la información. Vale, pues queremos los empleados, como decía, podemos ir y navegar a los pedidos, podemos modificar datos del pedido, podemos crear un pedido nuevo, ¿no? Entonces, como decía, aquí lo que nos interesa es identificar qué necesidades tenemos, de qué forma podemos darle forma, valga la redundancia, ¿no? Y de qué forma también Microsoft nos ayuda y Power Platform nos ayuda a realizar todo eso. Obviamente, luego por debajo, al final pues tenemos una serie de conexiones que aquí pues nos lo está realizando sobre Dataverse porque hemos decidido, en este caso, que sea Dataverse, pero obviamente aquí podemos agregar, como estábamos hablando, miles y miles y miles miles, no, pero cientos de conectores, incluso todos esos conectores personalizados que nosotros lleguemos a desarrollar, ¿vale? Incluso, como decía, podemos generar ese agente, ¿no? Aquí, pues nos está diciendo, por ejemplo, que es un agente visual para empleados que responde preguntas. Pues incluso aquí podríamos pasarle ese prompt a Copilot Studio para que nos configure ese agente, ¿vale? Que lo podemos sacar de esta información, lo podemos sacar, por ejemplo, de aquí también, de este agente virtual que estábamos hablando antes, por ejemplo, ¿no? Incluso le podemos pasar simplemente, igual que antes, una simple frase, ¿vale? Y lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? De a partir de una frase, o en este caso, de lo que Copilot le pasa a Copilot, que le pasa a Copilot, ¿no? Podemos desarrollar directamente un agente muy simple, pero que nos da pinceladas de hasta dónde podemos llegar, nos abre un poco el camino de hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Incluso directamente, como veis aquí, automáticamente ya nos ha generado un agente preliminar, ¿no? Que ya simplemente estaría para publicar el listo con una serie de instrucciones, con una serie de conocimientos, de bases de conocimientos que podemos expandir, podemos añadir, podemos incluso conectar con otros sistemas, podemos conectar con sistemas externos. Aquí nos habilita un mundo de opciones, ¿vale? Una vez, ¿no? Pues un poco todo lo que hemos estado hablando, le damos forma y, como decía, lo podemos utilizar de punto de partida para algo más, ¿no? ¿Cuáles son la siguiente opción que tenemos dentro de todos estos sistemas? Ya hacia dónde estamos yendo es a todo lo que, si nos llevamos lo que es la inteligencia artificial al siguiente nivel, ya empezamos a hablar de vibe coding, de aplicaciones que genera la inteligencia artificial que podemos subir directamente a nuestros sistemas, ¿vale? Y en este caso le podemos decir incluso que nos genere, pues directamente. Digamos que es de forma similar a como lo hemos hecho antes. Antes lo que estaba utilizando era todo herramientas de Power Platform, podríamos decir. Aquí pasa al siguiente nivel y empieza a utilizar ese vibe coding que comentaba, ¿no? Empieza a desarrollar un mismo plan, pero pensando en que pues, el modelo de datos puede no estar en Dataverse, el modelo de datos puede estar en un sistema externo, la aplicación que genera las no utiliza, digamos, las capacidades de, de Power Apps en sí, de pues esos contenedores, lo que hemos visto antes, ¿no? Esos botones, esa interfaz, sino que permite desarrollar o que esto desarrolla su propia aplicación, ¿vale? Con código, pues en este caso en React, que es lo que utiliza Microsoft por debajo para Vibe Coding, y estas aplicaciones funcionan como si fueran aplicaciones del sistema. Como vemos, incluso nos genera esa estructura de datos que hablábamos antes, que podemos utilizar o no. Y como veíamos, también nos genera una aplicación, digamos, en el mismo momento. Nosotros vamos viendo cómo va generando y construyendo
esa aplicación, que como decía, ya no utiliza, digamos, utiliza la base para, realmente es una Power App, pero está realizando el desarrollo con React, ¿vale? Por tanto, estamos yendo o sea, Microsoft ya está entrando en ese mundo del vibe coding, que obviamente lo podemos utilizar o no, lo tenemos que utilizar con criterio siempre, pero como decía, al menos nos sirve de punto de partida para empezar a desarrollar proyectos reales, ¿no? Empezar a ponerle cara y ojos a aquello que queremos llegar a desarrollar y a partir de ahí tenerlo como punto de partida para proyectos mucho más complejos, ¿no? Pues en este caso, empieza a generar. Y en muy poco tiempo incluso podemos llegar a tener una aplicación sencilla, ¿vale? Que obviamente podemos ir evolucionando, ¿vale? Pero en este caso ya tendríamos incluso una interfaz en muy poco tiempo que como punto de partida es súper interesante poder disponer de estas herramientas para poderle poner ese cara y ojos a lo que realmente queremos empezar a construir, ¿vale? Si lo vemos aquí, incluso pues podemos entrar a cada uno de los de los pedidos, podríamos ver información en tiempo real, podríamos una serie de información que hay aquí incluso podemos añadirle más funcionalidad si lo queremos. Todo esto, como decía al final, y mucho más, y muchas más cosas que podemos llegar a ver y podremos ver en futuros webinars, podremos entrar mucho más en detalle en cómo desarrollar todo esto. No me quería ir sin antes hablar, como comentaba Vanessa y como comentaba antes, vale, todo esto realmente llega un momento en el que lo tenemos que gobernar. Tenemos que darle una serie o tenemos que establecer una serie de mecanismos de protección para conseguir un buen uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, al final, dentro de la gobernanza, dentro de Power Platform, la gobernanza low code, ya lo que queremos es generar o establecer esos mecanismos para conseguir un buen uso de estas herramientas en el contexto empresarial, es decir, en nuestra propia empresa, ¿vale? Sin sacrificar todo el potencial que vemos que tiene, que puede llegar a tener con todo lo que es el tema de inteligencia artificial, MCPs, con la experiencia de usuario, con toda la capacidad que nos permite. La gobernanza al final está dividida, digamos, o podríamos dividirla en dos vertientes. Una mucho más importante que la otra, ¿vale? Una mucho más abstracta, podríamos decir, que la otra. La gobernanza organizacional, una gobernanza más técnica. La gobernanza organizacional es aquella en la que Microsoft, entre comillas, no nos puede ayudar. Es cómo queremos gestionar, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Es un proceso más metódico nuestro, más de establecer criterios, establecer condiciones, establecer buenas prácticas, establecer responsabilidades, ¿no? Es decir, es un folio en blanco que tenemos que construir de cero. Tenemos que identificar quiénes tienen que ser los responsables, quiénes tienen que ser los propietarios de la herramienta, tanto técnico como de negocio. ¿Quiénes son las figuras clave? ¿Con quién tenemos que hablar en cada departamento? Y aquí hablamos tanto en la propia empresa como trabajando con partners, ¿vale? Tenemos que tener identificados a todas esas personas clave desde el minuto cero, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde entran qué responsabilidades tiene cada uno dentro de todo este proceso, dentro de todo este ecosistema de Power Platform, ¿no? ¿Quién brinda ese soporte, tanto técnico como funcional? Y todo ello, al final, es basado en qué? Basado en una estrategia. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué beneficios queremos alcanzar? Y sobre todo, vale, sí, queremos encontrar esos beneficios, pero ¿cómo podemos medir realmente el resultado? ¿No? Y por último, tenemos que empezar a pensar también en democratizar. Es decir, podemos tener procesos muy complejos que necesitan de muchas partes, necesitan trabajo interno, trabajo con partners, pero puede ser que para nuestra productividad diaria, ¿por qué no abrir esta puerta a los usuarios? ¿Por qué no formarles a los usuarios de nuestros distintos departamentos para que empiecen a trabajar con estas herramientas? ¿Por qué? No solamente para mejorar su productividad, sino porque serán capaces de encontrar tal vez puntos en los que
sabiendo las distintas herramientas con las que se puede trabajar, se le empiecen a ocurrir nuevas ideas y nuevas formas de mejorar todos los procesos internos. Por tanto, al menos personalmente, y creo que es algo que debería extenderse, ¿no? Creo que es importante democratizar el acceso a algunas herramientas, en este caso, Power Platform, Copilot y demás, porque eso siempre va a ayudar, por una parte, a mejorar todo lo que es la productividad personal, como eh, empezar a que aparezcan lluvias de ideas de cómo mejorar todos los procesos, que empiecen a eh, estar en una, digamos, transformación tecnológica continua. Esto es en cuanto, como decía, ese folio en blanco a nivel organizacional. A nivel tecnológico, tenemos que tener identificado, vale, ya sabemos la estrategia, ya sabemos quiénes son los responsables, qué responsabilidades, cómo vamos a medirlo. Vale, ahora es qué vamos a construir, ¿no? ¿Qué se está construyendo? ¿Quién está construyendo? ¿Qué licenciamiento incluso es necesario para cada uno de los proyectos que se están planteando, por ejemplo? No solamente eso, sino es decir, vale, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que se está construyendo, lo que voy a construir, tiene los mecanismos de control que corresponden, tanto a nivel de entornos, como a nivel de roles de seguridad, como a nivel de políticas de prevención de pérdida de datos? Eh, a nivel de seguridad va mucho más allá, porque al final Microsoft tiene capas y capas y capas y capas de seguridad. Partimos de la base de Microsoft 365. De Microsoft 365 tenemos toda la capa de Entra ID, de asignación de roles, asignación de licenciamiento, asignación de acceso condicional. Luego tenemos aparte temas de Intune, tenemos de Purview, una serie de digamos, en esa capa. Y luego por debajo tenemos los roles específicos para cada uno de los entornos en los que estamos. Dentro de esos entornos tenemos los roles específicos para el acceso a los datos y tenemos los roles específicos para poder acceder a cada uno de los procesos de las aplicaciones que se han desarrollado. Es decir, tenemos una multitud de capas que tenemos que conocer muy bien y tener identificadas para controlar perfectamente toda la seguridad de nuestros sistemas. Todo ello además, pues obviamente lo tenemos que medir y monitorizar, ¿vale? Y pues de qué forma eso lo podemos llegar a conseguir. Simplemente como pinceladas rápidas de qué es lo que podemos llegar a ver, ¿vale? Hay distintas herramientas. Tenemos tanto el Centro de Administración de Power Platform como herramientas dentro del ecosistema de Microsoft, como es el Center of Excellence, el COE, que habilita una cantidad casi obscena de procesos, de monitorizaciones, de automatismos, de aplicaciones, de informes, de todo, pero para partir de una base es por lo menos entender y tener claro qué podemos hacer en el centro de Power Platform. Podemos administrar entornos, podemos tener un inventario de todo aquello que se está creando en el sistema. Como podéis ver aquí, va por usuario, qué está creando cada usuario, si ha creado pues un agente, si ha creado una aplicación, si ha creado un flujo, cuándo lo ha creado, quién lo ha creado, cuándo lo ha modificado por última vez. Es decir, lo está también actualizando constantemente o hace un año que no lo está haciendo. Está asociado a usuarios que todavía no han empezado, que ya no están en la empresa, por ejemplo, pues todo ello lo podemos gestionar desde aquí. Podemos tener incluso informes del uso que tenemos de cada una de nuestras herramientas. Pues, ¿cuáles son los top, todas las aplicaciones que utiliza cada uno de los usuarios, los procesos que utiliza cada usuario, los agentes, cuántos agentes, etcétera, ¿no? Pues todo ello también lo podemos gestionar. Y una de las partes clave, como comentaba también antes, es a nivel de seguridad. ¿Vale? Tenemos esa capa de directiva de datos que a día de hoy, como comentaba con toda la parte de inteligencia artificial y MCP, empezamos a ir a un nivel de granularidad mucho mayor. Antes, lo que podíamos hacer era, pues podemos identificar con qué conectores queremos trabajar, con qué conectores no queremos trabajar. Ahora mismo
hemos pasado al siguiente nivel. Ahora, incluso, lo que nos permite es identificar o marcar qué acciones específicas permitimos hacer con ese conector. Es decir, ya no estamos hablando de qué conector puede utilizar qué conector, sino que ya vamos un paso más y estamos yendo a qué acciones dentro de ese conector podemos llegar a realizar. ¿Vale? Bueno, por mi parte, podríamos extendernos aquí muchísimo más, pero bueno, al menos que pudieseis tener unas pinceladas, ¿no? De cómo Power Platform nos puede ayudar a mejorar o a transformar vuestros sistemas, no únicamente dando una vuelta completa, sino que puede ser una transformación progresiva. Os podéis ayudar de Power Platform y os podemos ayudar con Power Platform con vuestros sistemas actuales, tener un plan a futuro que se pueda extender y partir de una base en el que, pues a lo mejor tenéis vuestros sistemas y podemos conectarnos a ellos, a un plan mucho más a largo plazo de todo ello, transformarlo con la inteligencia artificial y con todas las herramientas que nos brinda Microsoft. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier duda que podáis tener, os podéis decir ahora, si Las no. tienen, las tienen, las tienen. Exacto. Vale, perfecto. Tenéis unas cuantas para contestar, o sea que si queréis vamos trasladándolas. Mira, Sí, te comento, pregunta, ¿cómo podemos hacer a Dataverse y gestionar esas tablas y datos? ¿Qué diferencia existe con la lista de SharePoint? ¿Es posible conectarlo con los datos del Lakehouse de Fabric? vale. En este caso, como comentaba, dentro de lo que es el acceso a Power Platform, ¿vale? Hay una parte que es lo que hemos visto, ¿no? Que hemos accedido a través de los planes. Hay un apartado que es específico de todas las tablas y esas tablas son las tablas de Dataverse, ¿vale? Entonces, esas tablas de Dataverse es desde donde podemos gestionar todas esas tablas y datos. Podemos crear desde esas herramientas que hemos visto desde donde podemos crear esas tablas y podemos gestionarlas. La diferencia con la lista de SharePoint es que estamos hablando de que SharePoint es un sistema mucho más, podríamos decir, simple en cuanto a gestión de datos, no a gestión documental, obviamente, pero sí a gestión de datos. También depende del licenciamiento. Dataverse necesita un licenciamiento específico, premium, para poderlo trabajar. Y finalmente, ¿se puede extraer? Sí, de hecho hay integraciones estándar para poder extraer la información y conectarlo con data warehouses externos, con lakehouse, etc. Vale, preguntan, si vas a crear el agente que pueda gestionar las acciones consultas, ¿merece la pena crear la aplicación? ¿Cómo se comparten estas aplicaciones con los empleados y dónde se alojan? Vale, en este caso un poco lo mismo, desde el mismo sitio, desde la administración que hemos visto de creación de esos planes. Dentro de ahí hay muchos más apartados que podemos entrar y configurar. Dentro de ahí tenemos todas las aplicaciones, procesos, etcétera, y desde cada una de las aplicaciones hay un apartado para compartir esas aplicaciones. ¿Tiene sentido crear una aplicación si vamos a crear un agente? En mi opinión, sí, porque siempre necesitas un plan B, ¿vale? Porque al final los agentes pueden estar funcionando, son muy útiles, pero también es interesante pues tener un plan B, decir, oye, ¿puedo acceder a los datos y poder manipularlos directamente? Sí, yo siempre lo recomendaría. Genial, ¿cuánto tiene que ver esto con el agente App Builder en Copilot? ¿Y cuándo está disponible en Europa esta funcionalidad de bytecoding? Ahora parece que solo está en los Estados Unidos. Exacto, ahora mismo está en Estados Unidos, al final depende un poco del propio Microsoft, al final irá viendo un poco cuál es el feedback que recibe de esta funcionalidad. No nos ha dado tiempo, digamos, a extender y a ver cómo podemos evolucionarlo, pero bueno, esto es algo que durante los próximos meses esperamos ya está bastante avanzado, pero igualmente iremos viéndolo. En este caso, esa parte de iBuilder, esto es otro mundo aparte, que incluso podemos tener un webinar al respecto. En Copilot, digamos que las aplicaciones que se generan desde ahí trabajan con servicios de Microsoft 365. Aquí estamos hablando de soluciones mucho más escalables, soluciones de negocio, soluciones a compartir con el resto de la organización o con todos los departamentos. La parte de App Builder de Copilot es mucho más pensado para mi
propia productividad y no pensando en que son sistemas escalables, mantenibles, sino que está un poco más pensado para ayudarme un poco en mi día a día, porque los datos como tal no van a residir donde yo espero que residan, ¿no? En una base de datos estructurada, etcétera, con seguridad, sino que ahora mismo está un poco más en el aire, ¿vale? Pero todo esto podría dar para otro webinar aparte. Perfecto. Dice, si el control mantenimiento no se realiza en IT, ¿cómo se gestionan los cambios en los sistemas legacy que puedan afectar a estas apps? En este caso, el control, y esta es al menos mi opinión y creo que sería interesante, el control siempre debería realizarse desde IT. El mantenimiento va a depender un poco de cuál sea el grado de criticidad o el grado de importancia de ese proyecto, ¿vale? Dentro de la gobernanza hay un apartado específico para entender quién debe ser el responsable, quién debe mantener esos sistemas. Si es un proyecto muy crítico, un proceso muy crítico, tiene que realizarlo IT. Si es un proceso de productividad personal, tiene sentido que lo gestione el propio usuario, o si es a nivel de equipo, que lo realice un propio equipo. ¿Vale? Entonces ahí depende sobre todo del grado de criticidad o de complejidad, pero en este caso siempre el control al menos y la monitorización siempre debería estar a cargo de IT. Por eso hemos visto esta última parte, ¿no? De inventario, además, donde podemos ver el uso que se le da, cómo podemos ver todo lo que se está desarrollando. Vale, y faltaría la última que dice, en esta parte de administración aparecen todos los agentes de Copilot. Me refiero a los agentes de Full Elite versión. Vale. En este caso lo tendría que confirmar, porque 100% no estoy seguro, ¿vale? Pero al menos sí aparece lo que es el agente propio de Copilot 365, ¿vale? Que se puede extender, ¿vale? Entonces, como tal 100% no lo sé, porque para ello, en esta parte que hemos visto de Copilot, es únicamente la parte de Copilot de estudio. Microsoft está desarrollando, que no sé si ya está disponible o estará disponible dentro de muy poco, un centro de administración específico de agentes. ¿Vale? Y es ahí donde se podrá llevar un seguimiento completo de todos los agentes. Como digo, hay muchos de estos conceptos que incluso podemos llegar a hacer webinars específicos sobre ello. Entonces, podéis quedar atentos a ello. Pues nada, lo tendríamos todo claro, todo contestado. Así que nada, chicos, yo creo que podemos dar por concluido el webinar. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido una pasada el aporte de valor, Aitor y Vanessa. La verdad es que muy guay. Este webinar es para repasarlo, o sea que os animo a que en los próximos días vayáis al canal de YouTube de Nunsis, que ahí lo tendremos. Es el repositorio de todos los webinars que hacemos. Y la verdad es que creo que ha sido un webinar como para vérselo varias veces. Nada, no sé si queréis decir algo más, chicos. Nada, os pasaremos la grabación del webinar cuando esté disponible a todos los que habéis asistido. Ahí tendréis también tanto el correo de Aitor como el mío, y cualquier duda que no os haya dado tiempo a resolver aquí, pues totalmente abiertos a mantener una reunión más específica para resolverla o por correo, lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias. Pues nada, gracias, chicos. Venga, hasta luego. Hasta Chao, chao. luego. Chao.